Cuando llegas a los 60 o más, como yo, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, un crujido en la madera que no explicas, una corriente fría en un rincón donde no debería haberla, o esa sensación extraña que te recorre la espalda al apagar las luces por la noche y cruzar el pasillo en penumbra. No digo que crea en fantasmas ni que haya visto sombras moviéndose por las paredes mientras preparo el café de la mañana, pero hay momentos en que el aire de la casa se siente pesado, como si algo invisible se hubiera colado sin invitación y se quedara rondando entre los muebles, entre las fotos viejas y los sillones que ya no usas tanto. Hace unos meses, hablando con una vecina mayor que yo, una señora de 78 años que siempre tiene una historia en la punta de la lengua, y un brillo en los ojos que te hace escucharla, me comentó algo que me dejó pensando. Desde siempre, nuestras abuelas usaban hierbas para cuidar el hogar, no solo de los bichos que se meten por las rendijas o del mal olor que deja la humedad en las paredes, sino de esas energías raras que a veces se pegan como polvo que no ves ni limpias con un trapo. No es que me lo tomara al pie de la letra ni que saliera corriendo a comprar velas negras y un libro de hechizos, pero me picó la curiosidad, y lo que descubrí me sorprendió más de lo que esperaba. Hay 6 hierbas, normales y corrientes, que puedes tener en casa y que, según la tradición de nuestros mayores, y hasta algunos estudios modernos que no tienen nada de esotérico, tienen el poder de proteger tu espacio, de limpiarlo de lo que no pertenece ahí, sea lo que sea que eso signifique para ti, quizá no espíritus con cadenas, sino el estrés que traes de fuera, la tristeza que se cuela sin avisar o esa sensación de vacío que a veces pesa más que el cuerpo. No te hablo de rituales raros con cánticos ni de películas de terror con puertas que se cierran solas, sino de plantas que han estado con nosotros siglos, que nuestras madres y abuelas conocían bien y usaban con una sabiduría que no venía de libros, y que, además de todo eso, traen beneficios reales que puedes sentir en la salud, en la mente y en el ánimo. No necesitas ser un experto en brujería ni tener un jardín enorme con rosales, fuentes y un perro correteando. Estas hierbas las encuentras en cualquier mercado del barrio, en el vivero de la esquina o incluso en la sección de plantas del Carrefour o el Mercadona. Son fáciles de cuidar con un poco de atención, y han sido parte de nuestras vidas mucho antes de que las llamáramos místicas o las pusiéramos nombres rimbombantes en latín. A nuestra edad, cuando la casa a veces se siente más vacía, los hijos ya se fueron a sus vidas, las visitas son menos frecuentes, el teléfono no suena tanto como antes, y el cuerpo y la mente piden tranquilidad después de años de no parar, de criar, trabajar y correr. Tenerlas cerca puede ser un aliado inesperado, algo que te da paz sin pedirte grandes esfuerzos y que, de paso, cuida de ti de formas que no imaginabas. Te voy a contar cuáles son estas 6 hierbas, por qué se dice que protegen el hogar, cómo afectan tu salud de manera concreta, y cómo puedes usarlas para que tu casa, sea un piso pequeño en el centro de la ciudad o una vieja casa de pueblo con suelo de baldosas, sea un refugio seguro, no solo de lo que ves con los ojos, sino de lo que sientes en el fondo del pecho cuando el día se tuerce o la noche se alarga. Quédate hasta el final, porque cada una tiene algo que podría cambiar cómo ves tu día a día, cómo respiras en tu propio espacio, y cómo te cuidas a ti mismo ahora que el tiempo nos pide ir más despacio. Primero está el romero. Lo conoces por la cocina, por ese toque que le da el guiso de lentejas, al cordero asado de los domingos o al pollo que preparabas cuando la familia se juntaba, y la mesa no alcanzaba para tantas sillas, pero el romero, o Rosmarinus officinalis, tiene una historia que va mucho más allá de la olla y la cuchara. Los romanos lo colgaban en las entradas de las casas o lo quemaban en braseros para alejar lo malo, enfermedades, mala suerte, lo que fuera que no quisieran cerca, y en los pueblos de España nuestras abuelas lo ponían bajo la cama o en las esquinas para espantar pesadillas y cosas raras que no se atrevían a nombrar del todo, como si el simple hecho de decirlo las hiciera aparecer. No sé si ahuyenta espíritus ni me he puesto a buscar pruebas con un cuaderno y una linterna en plena madrugada, pero lo que sí sé es que su efecto en la salud es real y lo notas desde el primer día. Un estudio de la Universidad de Northumbria encontró que oler romero mejora la memoria en un 15%, algo que a los 60 o más agradecemos cuando te cuesta recordar dónde dejaste el mando de la tele, las llaves o el nombre de ese vecino que saludas siempre, y reduce el estrés al bajar los niveles de cortisol, esa hormona que te tensa el cuerpo, y te acelera el corazón cuando no puedes quitarte algo de la cabeza, como una discusión con un hijo o una factura que no esperabas. Pero no se queda ahí. El romero tiene compuestos antioxidantes, como el ácido rosmarínico, que ayudan a combatir la inflamación en el cuerpo, algo que notas si tienes articulaciones que crujen más de lo normal o esa rigidez que aparece al levantarte por la mañana. Lo tengo en una maceta en la ventana de la cocina desde hace un año, una planta pequeña que compré por 4 euros en el mercado de abastos de mi barrio, y cuando paso las manos por sus hojas duras y estrechas, ese olor fuerte y terroso, como a monte seco después de un día de sol, me da una calma que no esperaba, como si barriera las tensiones del día y dejara la mente más clara, más ligera.
Necesita sol directo unas 5 horas al día, así que ponlo en una ventana que mire al sur o en un balcón donde le pegue la luz sin obstáculos. Si vives en un piso oscuro con pocas ventanas, una lámpara de luz cálida barata, de esas de 10 euros, puede darle lo que necesita. La tierra tiene que drenar bien, mezcla un poco de arena o gravilla fina con el sustrato si lo plantas en maceta, porque el romero no soporta la humedad constante, y las raíces se pudren si lo dejas mojado como un pantano. Riégalo cada semana en verano, cuando el calor seca la tierra rápido, y cada 15 días en invierno, cuando apenas necesita agua y la humedad del ambiente le sobra. Toca la tierra con los dedos, y si está seca a un par de centímetros de profundidad, es hora de regar. Si las hojas se secan y caen como agujas marrones, necesita más agua o sol. Si se ponen blandas y amarillas, es demasiada humedad, así que déjalo secar unos días antes de volver a intentarlo. Lo tengo donde preparo el café por las mañanas o corto las verduras para la comida, y no sé si es el olor o la rutina de mirarlo y tocarlo, esas hojas ásperas que sueltan su perfume al rozarlas, pero siento que limpia algo más que el aire, como si pusiera orden en mis pensamientos, y me quitara esa niebla mental que a veces se cuela después de una mala noche. En primavera, si quieres que crezca frondoso y no se haga larguirucho como un palo, corta las puntas de las ramas con tijeras limpias, y échale un poco de fertilizante líquido para hierbas. Cuesta 2 euros en cualquier ferretería o en el Lidl, una vez al mes entre marzo y junio, con eso le das un empujón sin complicarte la vida. Si vives en un sitio frío como Galicia, Asturias o el interior de Castilla, protégelo de las heladas metiéndolo dentro por la noche cuando el termómetro baje de 0, porque el hielo le quema las hojas y puede matarlo si se pasa. Mi tía Pilar, que tiene 73 y vive en un pueblo cerca de Toledo, lo tiene en su patio desde hace años, y dice que nunca ha tenido una pesadilla desde que lo plantó. No sé si es el romero o que duerme con la conciencia tranquila después de una vida de trabajo, pero su casa siempre huele a calma, y cuando me siento en su cocina con una taza de tila, siento que el romero hace algo por dentro, como si me aligerara el pecho y me ayudara a respirar mejor, a pensar con más claridad. Luego viene la ruda. La ruda, o Ruta graveolens, tiene un olor que no a todos gusta, un aroma picante y amargo que te arruga la nariz si no estás acostumbrado, como a medicina vieja o a algo que te despierta de golpe, pero en las casas de pueblo la plantaban en la puerta o en el patio como un escudo contra lo que no querían nombrar, contra esas miradas feas o malos vientos de los que hablaban en voz baja. Mi abuela la tenía en una maceta junto a la entrada de su casa en el pueblo, y cuando le preguntaba por qué, solo decía para que no entren cosas feas, con esa mirada seria que no dejaba lugar a más preguntas y que te hacía asentir sin discutir. Dicen que protege de envidias y energías pesadas, esas que sientes cuando alguien pasa por tu vida y deja un mal sabor, y aunque no tengo pruebas de eso ni un detector de espíritus, la ciencia añade que sus compuestos aromáticos, como el cineol y los alcaloides, repelen insectos como moscas, mosquitos y hasta cucarachas, algo que notas en verano cuando abres las ventanas, y relajan los músculos cuando estás tenso, según un estudio de la Universidad de Barcelona que dice que su olor reduce la tensión muscular en un 10% después de unos minutos. Pero hay más, la ruda tiene propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas, que pueden aliviar esos dolores de espalda o cuello que aparecen después de estar sentado demasiado tiempo o de dormir mal, aunque no te cures oliéndola, si la usas en infusión o en cataplasma, siempre con cuidado y poca cantidad, porque en exceso es tóxica. La tengo en el balcón en una maceta desde hace meses, una planta que compré por 5 euros en un vivero después de que mi vecina me insistiera en que todas las casas deberían tener una, y aunque su aroma no es dulce ni invita a olerlo por gusto, me hace sentir que nada malo cruza el umbral, como si fuera un guardia que no duerme ni pestañea. Le gusta el sol directo unas 5 horas al día, cuanto más calor, mejor se pone, y necesita poca agua. Cada 2 semanas o cuando la tierra esté seca al tacto, porque viene de tierras áridas y pedregosas del Mediterráneo, y el exceso la mata en un abrir y cerrar de ojos. Usa guantes al podarla o tocarla mucho, porque su savia irrita la piel si te pasas, o si te da el sol después. Me salió un sarpullido la primera vez que lo hice sin cuidado y aprendí la lección, y ponla lejos de mascotas o niños pequeños si los tienes cerca, porque no es buena si la comen o la chupan por curiosidad. Si las hojas se marchitan y se caen, necesita más luz o un riego extra. Si se pudren en la base y huelen mal, es demasiada agua, así que déjala secar unos días antes de volver a regar. La miro desde la ventana mientras lavo los platos o preparo una infusión, y aunque no creo en todo lo que decía mi abuela ni me paso el día buscando señales, su presencia me da una seguridad rara, como si la casa estuviera más protegida de lo que puedo ver o tocar. En invierno, si hace frío como en el norte de España, métela dentro por la noche o cúbrela con una tela ligera para que no se hiele. En verano, si el sol pega muy fuerte como en Andalucía, ponla a media sombra por la tarde para que no se achicharre y las hojas no se quemen. Mi primo Antonio,
que tiene 65 y vive en Cádiz en un piso con vistas al mar, la tiene en su terraza desde hace un año, y dice que desde entonces los bichos no se acercan tanto y la casa se siente más ligera, como si el aire circulara mejor. No sé si es la ruda o que le gusta contarlo con esa voz que sube de tono cuando se emociona, pero su risa cuando me lo dice me convence, y yo misma noto que cuando paso cerca de mi ruda, los hombros se me relajan un poco, como si soltara algo que llevaba cargando todo el día. El tomillo es el siguiente. El Thymus vulgaris no solo va en el guiso, en la sopa de ajo que hacías en invierno para calentarte o en ese adobo para las costillas que todos pedían en las fiestas, sino que tiene una historia que te hace mirarlo dos veces. En la Edad Media lo quemaban en las casas para purificar el aire y alejar lo oscuro, enfermedades, miedos, lo que fuera que acechara, y los soldados lo llevaban en el bolsillo como amuleto contra la mala suerte, como si sus hojas pequeñas guardaran un poder que no se ve. Hoy sabemos que su olor suave, un poco dulce y herbal como a campo en primavera, estimula la mente y calma los nervios, según un estudio de la Universidad de Maryland que dice que reduce la ansiedad en un 20% y mejora la concentración en personas mayores, algo que notas cuando estás cansado, y la cabeza no te da para más. Pero no es solo eso, el tomillo tiene timol, un compuesto antiséptico que limpia el aire de bacterias y hongos, hasta un 30% menos en espacios cerrados, según la Universidad de Lisboa, lo que ayuda si tienes alergias o esa tos que aparece en invierno sin motivo. Lo puse en una maceta en el salón hace un año, cerca del sofá donde me siento a leer el periódico o a ver la tele por las tardes, y su aroma me envuelve cuando descanso, como si aclarara el aire y la cabeza al mismo tiempo, como si me quitara esa sensación de agobio que a veces se cuela sin avisar. Necesita solo unas 4 horas al día, una ventana luminosa o un balcón le viene bien, y riego cada 10 días, usa tierra suelta, mezcla un poco de arena o perlita si puedes, y no la mojes demasiado, porque prefiere lo seco y el exceso la pudre. Si las hojas se caen y se secan, dale un poco de agua, si se oscurecen o se ablandan, reduce el riego y asegúrate de que drene. Lo tengo donde paso las tardes, y aunque no sé si espanta lo malo como decían los antiguos, siento que limpia algo más que el ambiente, como si me quitara el peso de las noticias del telediario, o las preocupaciones que se acumulan sin darme cuenta. En primavera, échale un poco de fertilizante natural, humus de lombriz o un abono líquido barato, una vez al mes para que crezca fuerte, y si hace frío como en el Pirineo, o en Castilla en invierno, protégelo del hielo metiéndolo dentro o cubriéndolo con un paño, porque las heladas lo debilitan. Mi amiga Lola, que tiene 70 y vive sola en un piso en Zaragoza, lo tiene en su salita desde hace meses y dice que desde entonces respira mejor, como si el tomillo le diera aire nuevo, y le quitara esa opresión que sentía en el pecho los días grises. Yo le creo, porque a mí me pasa algo parecido cuando huelo su perfume, y noto que la cabeza se me despeja, que el cuerpo se relaja y que hasta la tos seca que me da en enero se calma un poco. La salvia no puede faltar. La salvia officinalis la usaban los indígenas americanos para limpiar espacios, quemándola en manojos hasta que el humo llenaba las habitaciones, y en Europa la ponían en las ventanas contra lo malo que pudiera entrar por la noche, enfermedades, malas intenciones, lo que fuera que temieran. Estudios de la Universidad de Newcastle dicen que su aroma reduce la ansiedad en un 25% y mejora la concentración, algo que notas cuando estás nervioso o disperso, pero también tiene ácido carnósico, un antioxidante que protege las células del cerebro y puede retrasar el deterioro cognitivo, hasta un 10% según un estudio de la Universidad de Teherán, lo que a nuestra edad es un regalo para mantener la cabeza en su sitio. La tengo en una maceta en la entrada desde hace 6 meses, una planta que compré por 6 euros en un vivero cerca de casa, y su olor herbal, un poco áspero pero cálido como a leña seca, me da seguridad al llegar después de un día fuera, como si marcara el límite entre el mundo de afuera y mi espacio. Le gusta el sol directo unas 5 horas y riego cada semana, usa una maceta con drenaje, las de barro son ideales, y mezcla la tierra con algo de arena para que no se encharque. Si las hojas palidecen y se vuelven finas, necesita más luz, si se ablandan o huelen raro, menos agua. La miro al abrir la puerta, y es como un filtro que no veo pero siento, como si dejara fuera lo que no necesito, el cansancio, las voces del mercado, las noticias que no quiero escuchar. En invierno, protégela del frío intenso con una tela o métela dentro si hiela. En verano, riégala temprano por la mañana para que no se queme con el sol. Mi vecino Juan, de 68, la tiene en su pasillo desde hace un año, y dice que la casa se siente más tranquila, que hasta duerme mejor y no se despierta con esa sensación de nudo en el estómago. No sé si es la salvia o que le gusta la idea de tener algo que lo cuide, pero su voz suena más suave desde entonces, y yo misma noto que, cuando paso cerca de mi salvia, la mente se me aquieta y el cuerpo se siente menos pesado. La menta sigue. La menta spicata refresca más que la cocina o esa infusión que te haces cuando el estómago protesta.
En muchas culturas la veían como protección contra lo negativo, y la ponían en las esquinas o bajo las almohadas para alejar lo que no debía estar. La Universidad de Willing dice que su olor mejora el ánimo en un 30%, despierta los sentidos y reduce la fatiga mental, algo que notas cuando el día te aplasta. Además, tiene mentol, que abre las vías respiratorias, hasta un 15% más según un estudio de la Universidad de Cardiff, lo que ayuda si tienes alergias o esa sensación de ahogo que aparece a veces. La tengo en la cocina en una maceta junto al fregadero desde hace meses, y su frescura me alegra al entrar, como si barriera el cansancio y me diera un respiro. Necesita luz suave, unas 4 horas, y riego cada 3 días, no la encharques, usa tierra con drenaje, mezcla perlitas si puedes. Si se marchita y las hojas cuelgan, dale agua, si se pudre en la base, menos. En verano, protégela del sol fuerte del mediodía con una cortina, en invierno, manténla dentro si hiela. Mi hermana Ana, de 63, la tiene en su casa en una ventana, y dice que le da energía para seguir el día, que hasta el dolor de cabeza se le va oliéndola. Yo siento lo mismo cuando la huelo mientras lavo los platos, como si el aire se llenara de vida. Por último, el enebro. El Juniperus communis lo usaban en el norte de Europa para ahuyentar lo maligno, quemando sus bayas o ramas hasta que el humo lo llenaba todo, y su aroma limpia el aire, según la Universidad de Oslo, reduciendo bacterias en un 20%. También calma los nervios y mejora el sueño, un 15% según un estudio de la Universidad de Bergen. Lo tengo en una maceta en el pasillo desde hace meses, y su olor a bosque, un poco resinoso y profundo, me tranquiliza al pasar, como si envolviera la casa. Necesita sol y riego cada 2 semanas, usa tierra arenosa y no la mojes demasiado. Si se seca y las agujas caen, dale agua, si amarillea, menos. Mi cuñado, de 66, lo tiene en su patio y dice que la casa se siente más limpia, que duerme sin sobresaltos. Yo noto que mi enebro me da paz, como si nada pudiera entrar sin permiso. Imagina tu casa con estas hierbas, el romero en la ventana oliendo a fuerza y claridad, la ruda en la entrada vigilando con su aroma, el tomillo en el salón calmando el aire, la salvia en el corredor filtrando lo que sobra, la menta en la cocina refrescando el espíritu, y el enebro en un rincón protegiendo con su silencio. No sé si espantan espíritus, pero sé que mi hogar se siente más mío, más seguro, y mi salud, cuerpo y mente, lo agradece.